Ahí estamos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a arrancar por donde nos quedamos, ¿sí? Vamos a empezar revisando estos ejercicios. Recuerden que en líneas generales era medianamente importante revisar este caso del contador de palabras, ya que nos tira muchas ideas y nos muestra una forma bastante acertada para poder trabajar eh, con las cadenas, ¿sí? Este tipo de secuencia que es, si bien es la primera que analizamos, también es la que nos va a servir de base o soporte para poder analizar todas las demás. Entonces partimos del ejercicio 167, el cual nos dice, diseña un programa que lea una cadena y un número entero K y nos diga cuántas palabras tienen una longitud de K caracteres. Bueno, en principio habría que pensarlo, ¿no? Porque no es tan directo eh, el algoritmo que tenemos que resolver. Es decir, vamos que tenemos la cadena, hoy es un feriado por carnaval, ¿sí? Vamos a sacarle el lunes para que no nos quede tan grande. Entonces, supongamos que esta fuera nuestra cadena y que nuestro número K fuera 3, ¿sí? Entonces la pregunta que surge prácticamente de manera inmediata es, ¿cuántas palabras de esta cadena van a tener 3 caracteres? ¿Sí? Bueno, la pregunta que yo les planteo a ustedes es, ¿cuántas palabras de esta cadena van a tener 3 caracteres? Bueno, es medio obvio, ¿no? Creo que lo estamos viendo todos y son Todo, dos palabras. todo menos el es. Son dos palabras las que tienen 3 caracteres. Esta y Ah, esta. que tienen tres, exclusivamente tres. Claro, claro, claro. ¿Cuántas palabras tienen 3 caracteres solamente? ¿Ok? Entonces, es medio directo, ¿no? Eso lo vemos y nos damos cuenta del todo que son estas dos. Pero ahora la pregunta es, y esta es la pregunta que ustedes se tienen que hacer, por supuesto, ¿no? No es que la planteo yo porque sí, digamos. La pregunta que se tienen que hacer ustedes es, ¿cómo hice para darme cuenta de que esas dos palabras tienen 3 caracteres? Por supuesto que la respuesta, porque las estoy mirando, porque las leo, no nos sirven en programación, ¿sí? No nos sirven, no nos es suficiente por el hecho de que la computadora no lee y la computadora no ve, mucho menos piensa. O sea, la computadora ya sabemos que solamente va a hacer ejecutar las instrucciones que nosotros mandemos y punto, ¿no? Entonces, hay que plantearse desde el punto de vista algorítmico cómo hacemos para darnos cuenta de que esta cadena tiene 3 caracteres, ¿sí? Eh, Obviamente que llegar a la respuesta es justamente llegar a la resolución del ejercicio, ¿no? Digamos, entonces por ese motivo es que hay que ir acercándonos a la verdad paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes para revisar cuántas letras tiene cada palabra? Contando. Bien, contando, Con el perfecto. comando que el len, por ejemplo. Usando la función lem, vamos a saber la cantidad total de caracteres que va a tener nuestra cadena. También es otra idea. Eh, ¿Cómo podemos hacer para contar? Comparando todo, una Eh, longitud con igual a acá. claro, claro, eso también va a ser muy necesario, sí. Pero volvamos un poquito a esta idea de contar. Volvamos a esta idea de contar. Para poder contar los caracteres de una palabra, ¿qué vamos a tener que hacer con esa cadena? O sea, yo agarro y tengo una función en Python que se llama contar caracteres de una cadena.
que agarro y digo, che, contar caracteres de una cadena en la cadena Pepito, y ya me dice, no El- tenemos eso, no lo tenemos. Lo que sí tenemos es la cantidad total de caracteres, pero contar la cantidad total de caracteres uno por uno y usar len de la cadena sería lo mismo, ¿sí? Por lo Tenemos que tanto, recorrerla. tenemos que recorrerlo. Muy bien, ese es el punto de partida por donde en la mayoría de los casos al trabajar consecuencias eh, va a ser nuestro punto de partida. ¿Sí? En la mayoría de los casos, ustedes ya saben lo que les explicaba el otro día, trabajar con una secuencia insisto, la mayoría de los casos implica revisar uno por uno los valores y caracterizarlos a medida que nos van tocando, dependiendo de lo que nos pidan que hagamos. Entonces, para poder contar los valores, yo necesito recorrer elemento por elemento de la secuencia. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Vamos a ir a Paint y vamos a armar el esquema de cómo nos va a quedar nuestro programa. Entonces, este, partimos de acá. Otto, ¿se le ¿Ok? puede pedir a Python que recorra la cadena y si es que recorre la cadena y se encuentra el tercer espacio, un blanco, cuente? Así sería. ¿Cómo? Que le pidamos a Python que recorra la cadena y si Sí. al tercer carácter, o sea, al número 3 no al tercero, sino sería el cuarto, encuentra un blanco, un espacio en blanco, cuente un acierto, sería algo así, Eh, a ver, déjame pensarlo. pero no sé Yo si voy pasa. revisando la cadena. Mm, eso tendría un par de problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el carácter, si hay tres espacios en blanco seguidos? Python nos diría que estamos ante una palabra con tres caracteres y no sería correcto. Y si le Entonces, decimos que al próximo hay una letra o un ¿y cómo dígito, haces para decirle que el próximo hay una letra? no sé. Por eso te digo, tenés que plantear cosas que realmente puedas hacer. Sí, Digamos, es lo mismo que si no le decimos a Python directamente, che, ¿cuántas palabras tienen tres caracteres? Y listo. Y ya Python hace solo. Eso no se puede. Tenemos que ir revisando, como te digo, paso a paso para descifrar cuál es el algoritmo que nos va a llegar a la resolución. Ir contando si en la tercer cadena hay un espacio en blanco, eso no necesariamente implica que la cadena tenga palabras con tres caracteres. No nos llevaría a una resolución ahí. Obviamente que haríamos extensible esa idea, supongamos que funcionara, a los múltiplos de tres. Entonces, cuando agarre cualquier múltiplo de 3 tiene que haber un espacio en blanco y eso quiere decir que la cadena tiene una palabra con tres caracteres. Y eso no sería así, porque imaginemos que tenemos, no sé, mira, imaginemos que tenemos una palabra con 6 letras, que no sé cuál sería, supongamos, la cadena, eh, la cadena buenos, espacio, días. Si vos me decís, si en 3 lugares hay un espacio en blanco, en el índice 3 que vendría a ser esta N, hay un espacio en blanco, entonces la palabra tiene 3 caracteres. Bueno, acá no la tiene, ¿sí? Porque en el índice 3 tenemos la N. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, ¿verdad? Entonces, tu criterio, imagino que habría que hacerlo extensible a todos los múltiplos de 3. O sea, si en 3 hay un espacio en blanco, quiere decir que hay una palabra con 3 caracteres. Si en 6 hay un espacio en blanco, hay una palabra con 3 caracteres. Si en 9, y así sucesivamente, iríamos contando las palabras con 3 caracteres, pero eso falla
y acá tener el contraejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, este sería el índice 6, y hay un espacio en blanco y no hay ninguna palabra con 3 caracteres, entonces no estaríamos, no estaríamos llegando a la resolución por ese lado. Lo que hay que hacer es, cuando surge una idea que ojo, esto es normal. A ver, la resolución no nos va a salir a la primera, ¿sí? Como dice el libro de Andrés Marsal, esto se trata de tener una idea, refinarla, ver si funciona y llevarla a cabo. Y cuando encontrás una idea que no funciona, por más de que te haya tomado tiempo, que hayas invertido tiempo en resolverlo, ¿sí? Si ya descubriste que esa idea no te va a llegar, no te va a llevar al resultado, agarras, la seleccionas y la cagas borrando, ¿sí? Y te olvidas de eso. Mirás para otro lado, tomas aire y te pones a pensar en otra estrategia. ¿Por qué? Porque si no, lo que te va a pasar es que lo que les va a pasar, esto es muy normal, lo que les va a pasar es que van a terminar partiendo de un algoritmo que no los va a llevar a la solución, que ustedes piensan que los va a llevar a la solución, y van a empezar a mandar fruta, ¿sí? A ponerle instrucciones al programa, tratando de hacer que coincida y que ande, y al final lo único que van a ganar es un programa que no solamente no funciona, sino que les ha consumido 40 minutos de tiempo en los intentos de yaparlo y de hacerlo funcionar. Entonces, lo mejor que pueden hacer, chicos, y sobre todo en un examen, están en su casa y quieren dar la lucha, como quien dice, bueno, no pasa nada. Pero si están en el examen y ven que una idea no los lleva al resultado, la borran, chicos. La borran a la mierda, se olvidan, toman un trago de agua, se comen un caramelo, no sé, y piensan en otra estrategia, porque si no, se le va a pasar el examen tratando de zapar ese algoritmo que no está funcionando ni va a funcionar, eh, y bueno, van a tener un problema. Y no es que no vaya a funcionar porque, porque lo diga yo. Esto es como hablamos en su momento. Si nosotros tenemos que ir hacia el norte, de para allá, y encaramos hacia allá, que es el sur, no vamos a llegar al norte. Por más de que nos parezca que yendo para allá vamos a llegar al norte, por más de que nuestra idea sea ir para allá, y no vamos a llegar al norte, porque por ahí no está la resolución, ¿sí? Entonces, aprovechen esto que les he explicado para que cuando les pase, que seguramente les va a pasar, puedan salir de esa situación, porque si no es como atarse un yunque a los pies y tirarse al río. Todo lo que van a hacer los va a hundir más. En vez de salir a flote, se van a terminar hundiendo más y se va el tacho del examen, chicos. Bueno, en fin, eh, volvamos a la idea que estábamos desarrollando, ¿sí? Habíamos mencionado que lo más seguro o, o, o mejor dicho, lo más... ¿De ahí? No. Lo más seguro, ¿sí? Iba a ser revisar los elementos de la cadena uno por uno. ¿Para qué? Para poder contarlos, que era nuestra idea original, ¿sí? Luego, una vez de contados, íbamos a querer comparar esas cantidades que contamos con el número entero K, con la len de cada subcadena o como fuera que lo encaremos, compararlo con el número entero K para ver si cumple un acierto o no. ¿Ok? Esa era la idea que nosotros estábamos amasando en nuestras mentes en un principio antes de que surja esta otra cuestión. Entonces, yo voy a recorrer la cadena. ¿Ok? Para esto voy a usar el bucle for. ¿Sí? Ahora, cuando yo tome un carácter de la cadena, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que
el carácter sea una letra, o puede ser que el carácter no sea una letra, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta cuando termina una palabra? Creo que esto es algo que también es bastante obvio si hemos revisado el ejemplo del contador de palabras. Eh, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la muestra que nos dice a nosotros, che, acá terminó una palabra, macho? Cuando hay una letra y después un espacio. Cuando hay una letra y después un espacio. En lineamientos generales, ¿sí? En lineamientos generales, podríamos quedarnos con esta idea de que el espacio en blanco nos va a delimitar la palabra, ¿sí? Entonces, si el espacio en blanco nos va a delimitar la palabra, y yo cuando tomo un carácter con la cadena, puede ser que sea una letra o puede ser que sea otra cosa, una cuestión de simplificarnos el ejercicio, vamos a tomar una pequeña licencia que no va a cambiar, insisto, digamos, la fuerza del algoritmo, sino que le va a sacar cosas que por ahí harían que entorpezca eh, el algoritmo. Vamos a asumir que cuando yo tome un carácter, puede ser que me toque una letra o un espacio en blanco. Sí, por supuesto, ya sabemos que aparte de una letra, nos puede tocar un número, nos puede tocar un carácter especial, como un numeral o un por ciento o una barra o un paréntesis. ¿Sí? Ya sabemos que nos puede tocar eso. Pero analizar todas esas variantes que claramente esos caracteres no formarían una palabra, eso serían caracteres nada más. Analizar todas esas variantes nos complejizaría el ejercicio no desde el punto de vista algorítmico, sino desde el punto de vista de las instrucciones if que tendremos que usar para darnos cuenta si el carácter es un carácter, es una letra o es un espacio. Entonces, a los fines prácticos, vamos a asumir que los caracteres que me pueden tocar son o letra o espacio en blanco, ¿verdad? O sea, acá vamos a poner letra, poner en espacio. ¿Ok? Bueno, entonces pensemos, ¿qué pasa si el carácter que nos toca es una letra? Bueno, si el carácter que nos toca es una letra, llegamos rápidamente a la conclusión de que ese carácter forma parte de una palabra, ¿verdad? Entonces, ahora empieza a ser un poquito más fácil lo que planteábamos al inicio de que queremos contar, ¿verdad? De que queremos contar. Ahora resulta verdaderamente más plausible el hecho de contar, obviamente las letras, ¿no? Estamos hablando. Pero ahora resulta mucho más plausible porque vamos revisando, quiero decir, mucho más posible, ¿sí? Este, contar porque, bueno, vamos aislando los caracteres uno por uno. Si nos toca una letra, sabemos que es un carácter de interés para nosotros. Para contar, me refiero. Si nos toca un espacio, ya veremos qué hacer con ese espacio. Pero tenemos más de una forma de contar. Una forma sería, si carácter es una letra, sumo un acierto y voy contando los aciertos y listo, ¿no? Otra forma sería aislar la palabra que vamos formando. Es decir, yo sé que si tengo una cadena vacía, supongo que esto se llame C1, C1, supongo que esto se llame C2. ¿Ok? Bueno, yo sé que a C2 está vacía, ¿eh? No tiene nada acá adentro, es la cadena vacía, ¿sí? De hecho, len de C2, 0, ¿ok? Pues no tiene ningún carácter. Ahora, yo que sé que puedo sumar datos de tipos cadena, entonces yo puedo decir
a C2 le voy a agregar el comando que usamos siempre, ¿sí? Para agregarle cosas. Vamos a agregar C1 en la posición 0. ¿Qué le estaríamos agregando a C2 en este caso? ¿Saben o no? A ver, Una H. una H, claro. Estaríamos agregando la letra H, ¿sí? Entonces, si yo a C2 le puedo agregar la letra H, y también seguramente le voy a poder agregar a C1 en la posición 1 y C1 en la posición 2, ¿verdad? Y le puedo agregar lo que se me antoje. Entonces, en particular, si yo cuando tomo un carácter, ¿no? Y me da que es una letra, lo sumo a una cadena vacía, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo que esa cadena vacía, cuyo nombre acá le puse C1, ahora vaya a almacenar la letra H, ¿sí? Y si el segundo carácter es C2. distinto de un espacio, sí, dime. La cadena se llama C2. Ah, muchas gracias, muy amable. Y si ahora, aparte de la letra H, le agrego la O y luego le agrego la I, ¿qué habrá pasado? Habré logrado almacenar en C2 la palabra que se fue formando. Entonces, podemos seguir esta ruta para resolverlo. Yo les propongo que lo resolvamos de esta manera, no porque contando los aciertos no vaya a funcionar, sino porque ya que estamos trabajando con cadenas, no nos viene mal practicar este tipo de cuestiones también, ¿sí? Entonces, si me toca un carácter, lo que yo voy a hacer es almacenar ese carácter en una cadena vacía. ¿Ok? ¿Levantaste la mano por algo, Luna? Sí, que también se me vino Bien. otra idea a la cabeza, no sé si la mencionaste como yo la estoy pensando, pero Ujú, básicamente sería poner un if, ujú, básicamente si el carácter es diferente a un espacio, ujú. que agregue, no sé, un contador o algo así, agreguen un contador. Entonces cuando sea un Claro, espacio, se corta el contador y si ese contador es igual a K, entonces funciona. exactamente. Es ni más ni menos que otra forma de resolverlo, ¿sí? Eh, va a funcionar, como les decía recién, podemos contar aciertos, sí podemos contar aciertos, el ejercicio nos va a dar, por decir entre comillas, sí, va a quedar bien, no va a haber problema, pero me parece un poco más interesante que yo les plantee esta forma, ¿sí? En la cual vamos aislando palabra por palabra la cadena y que ustedes, en todo caso, luego, cuando se sienten a hacer el ejercicio, porque, a ver, la idea de hacer los ejercicios juntos no es que ustedes me vean a mí escribir cosas en el Python y decirles cómo se hace el ejercicio, porque eso no sirve de nada. La idea es que razonemos, que reflexionemos, que entiendan y que luego, por supuesto, esto ya se los he dicho antes, se sienten en la computadora e intenten resolverlo por sus propios medios. A ver, ya conocen cuáles son las ideas que nos pueden llegar a solucionar el ejercicio, ya eso, digamos, por decirlo de alguna manera, ya van a saber cómo resolverlo. Pero a pesar de eso, cuando pasan un par de horas y te sentás a resolver el ejercicio, tenés que pensarlo, tenés que repensarlo, ¿sí? Y esa es la idea, que ustedes se puedan sentar después, repiensen el ejercicio y lo resuelvan de la manera que ustedes les haga en ese momento. Puede ser la misma manera que hago yo, puede ser la manera que hace, que se les ocurra ahí en el momento, o ciertos, o incluso de alguna otra manera que a mí en este momento no se me está ocurriendo, ¿no?
Entonces, vamos a seguir con este programa. Si nos toca un carácter que no es un espacio en blanco, o sea, que es una letra, lo voy a almacenar dentro de una cadena vacía. ¿Ok? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Sigamos pensando. Me toca un carácter que no es espacio en blanco, lo pego. Me toca un carácter que no es espacio en blanco, lo pego. Me toca un carácter que no es espacio en blanco, lo pego. Y ahora nos encontramos con un espacio en blanco. Entonces, esto ya va tomando un poquito más de forma. Al encontrarme con un espacio en blanco, de acuerdo a lo que fui haciendo yo para los caracteres que no son espacio en blanco, me doy cuenta rápidamente que la cadena C2 ha quedado almacenando justamente la palabra completa, lo cual no es ninguna novedad porque era lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, al encontrar un espacio en blanco, ¿qué pasó? Tengo la palabra completa almacenada en C2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Se les ocurre algo? Abrir una nueva C3 que cuente la próxima. Bueno, eso podría ser una solución, pero la realidad es que no nos va a servir mucho, ¿sí? Esa idea, ya que si abrimos una C3 para la siguiente palabra y una C4 y así sucesivamente, estaríamos en algunos problemas. ¿Por qué motivo? Porque no sabemos a ciencia cierta cuántas palabras va a tener la cadena que ingrese el usuario desde el teclado, ¿verdad? Y a la C1, a la C2, a la C3 las definimos nosotros. Entonces no vamos a poder adivinar cuántas letras va a poner el usuario, cuántas palabras, ¿verdad? Entonces lo podemos inicializar de nuevo en cero. Tipo, sumar eso si nos dio decir estoy. Exactamente, por ahí viene la mano, me gusta esa idea. La voy a reiniciar a la cadena como una cadena vacía, pero ¿la tengo que reiniciar ya? Y yo creo que no la tenemos que reiniciar ya, porque sería como agregué los caracteres dentro de una cadena y ahora vacío la cadena. Me parece que nos está faltando algo en el medio, algo que tiene que ver con lo que nos decía Gianfranco, con la comparación. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, una vez que yo logré separar una palabra, lo que tengo que hacer es ver si esta palabra tiene K caracteres. ¿Para qué? Para ver si sumo un acierto o no, porque recordemos que mis aciertos no van a ser las palabras, cualquier tipo de palabra de la cadena. Mis aciertos van a ser las palabras que tengan estrictamente tres caracteres, ¿correcto? Entonces, eh, no sé si me siguieron en ese razonamiento. Sí, sí. Bien, entonces cuando yo encuentro un espacio en blanco, lo que voy a tener que hacer es justamente comparar la len de la cadena de la palabra, vamos a poner acá. ¿Y acá qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar acá? Llegado a este punto. Compare la longitud de la cadena con K. Y acá, ¿cómo seguimos? ¿Qué puede suceder? No es tan difícil la pregunta. Que sea acá Que o que no, no sea acá. Ahí está. Nos puede pasar que la cantidad de caracteres sea igual acá. Puede pasar que no sea igual acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a plantear las dos opciones. Porque en la programación no podemos dejar nada librado al azar. ¿Sí? Esto está medio choto, pero bueno, fue. ¿Ok? Y acá tenemos dos opciones. Si len de palabra igual acá, sumo un acierto.
Y por otro lado, si leen de palabra, distinto de acá, no suma, ¿cierto? ¿Ok? Esto no va a ser una acción, es decir, no es que yo le voy a poner Python, si es igual acá, sume un acierto, y si no es igual, no lo sumes. No, voy a poner directamente que si es igual acá, sume el acierto y punto. O sea, si me da distinto de acá, se sobreentiende que Python no va a hacer nada, ¿verdad? No es necesario poner la segunda instrucción. Ahora, pensemos un segundo. Yo agarré la cadena, tomé un carácter, me fijé si es espacio en blanco y si no lo es, lo agregué a la cadena auxiliar. Luego tomé el segundo carácter, me fijo si es espacio en blanco, si no lo es, la agrego, agarro la Y, la agrego, encuentro el espacio en blanco. Una vez que encontré el espacio en blanco, me fijo si la longitud es igual acá. En este caso me da que la longitud es igual acá y se suma un acierto. Ahora bien, una vez que sumé un acierto, ¿qué debería hacer? Bueno, debería hacer en este punto lo que dijiste vos, Luna. A ver, ya comparé la primera palabra, lo que voy a hacer ahora es comparar la segunda. Obviamente, si yo dejo a C2 así como está, y agrego el siguiente carácter a C2, voy a tener esto, ¿no? Y esto no va a ser la segunda palabra, ¿verdad? Esto va a ser la primera palabra con la segunda palabra pegada. Entonces, una vez que yo realice la comparación contra acá, independientemente de si sumo un acierto o no, ¿ok? Lo que voy a hacer es vaciar la palabra para tomar el siguiente carácter, pegarlo, tomar el siguiente, pegarlo, encontrar un espacio en blanco, preguntar si la longitud de esto es igual acá, si me da que es verdad, sumo un acierto, ¿ok? Y de nuevo, independientemente si me da que es verdad, voy a vaciar esta palabra nuevamente y voy a seguir con la siguiente letra por vez. Entonces, esto por ahí es lo último, ya que nos queda del ejercicio. ¿Las llavecitas esto? No. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, Si usas la flecha esa, la grandota, creo que tiene una flechita, una llave. esta, ¿no? Con esta No, no, o solucionamos todas sea, nuestras... para mostrar todas las opciones. A Pero eso ver, quizá también funcione. esta de acá abajo me decís, ¿no? Sí, sí. Ah, no, 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 no. no, medio choto, medio choto. No, me quedé colgado porque mi gatijo, mi gatito, acá convirtió una bola de pelo del tamaño de un tiranosaurio Rex, pobrecito, pero bueno, bien por él. No importa, vamos a hacer así. Ya saben, chicos, la idea no es que esto nos quede lindo, sino que nos quede bien. Entonces, lo que me interesa a mí, que esto sí es importante que no se pierda, es que independientemente, ponele que ahí, ponele, independientemente de si sumo un acierto o no, ¿ok? Yo tengo que vaciar la palabra. Ahora vamos a plantear todo este esquema en Python. Con esto el ejercicio realmente ya está hecho, ¿sí? Entonces acá hacíamos, ahí está, la cadena, hacemos la cadena, punto. Bueno, entonces fíjense, de nuevo, como hicimos los otros días, como una vez que planteamos el esquema, ¿sí? Esto podría llamarse pseudocódigo, digamos, digo podría porque no estaría siendo un pseudocódigo per se, pero, pero podría llamarse pseudocódigo y es justamente todo nuestro algoritmo escrito paso a paso para que lo único que haya que hacer es escribirlo en el Python.
Entonces vamos a pasar a transcribir este pseudocódigo en Python. Vamos a hacer así, a ver cómo nos queda. Y vamos a hacer así. Bueno, borremos esto de acá. Se empieza siempre desde el principio. ¿Qué datos de entrada vamos a tener? La cadena, vamos a llamarle frase, y como es una cadena, se utiliza la sentencia Ramu input nada más. Frase igual Ramu input. ¿Y qué otro dato de entrada vamos a tener? El número entero K. Para el número entero K sí usaremos la función int que transformará el ingreso que coloque el usuario para que no sea un dato cadena, sino que se transforme a entero. Ingrese un número entero. ¿Ok? Bueno, esto se cierra con dos paréntesis, el paréntesis del raw input y el paréntesis de la función int. Y ahora ya no tenemos más datos de entrada que ingresar, por lo que tenemos que pasar a la parte de la acción, ¿no? Hay que plantear el algoritmo. Entonces, con lo primero que nos encontramos es con que hay que recorrer la cadena. ¿Qué herramienta tenemos nosotros? ¿Qué herramientas nos da Python para poder recorrer una cadena? Bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? La herramienta con la que contamos es la estructura de control for-in, ¿sí? Previamente a eso, tenemos que pensar en algunas cosas. Si hay que almacenar el carácter en una cadena vacía, si hay que contar los aciertos para cuando encontremos una palabra con K caracteres, bueno, no puedo almacenar los datos en una cadena vacía que no está definida previamente, y no puedo sumar los aciertos en una variable que tampoco está definida previamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá de cajón que voy a tener que definir una variable que se llame palabra o cadena vacía, ponerle el nombre que quieran, que sea justamente una cadena vacía. Y por otro lado, también voy a necesitar definir una variable que se llame aciertos, ¿sí? Para poder sumar Ujú. Una cosa, estos aciertos en caso de que aparecieran, ¿sí? creo Bueno, que aciertos ya debería ir dentro de, después si ponemos por ejemplo un forín o un if ahí, debería ir dentro de eso para que se vaya reiniciando, ya adelantando un no, poquito. eso, mala idea. ¿Por qué mala idea? Porque yo lo que necesito es que si aparece una palabra con 3 caracteres, quede almacenada en la variable acierto y que no se reinicie. ¿Te das Mm, cuenta? Porque sí, si no, al final es como que siempre me va a decir, che, no tenés ninguna palabra con 3 caracteres. ¿Ok? Bueno, distinto sería si lo estamos encarando el programa eh, sumando la cantidad de caracteres, ¿no? Si estuviéramos haciendo, en vez de aislar la palabra dentro de la frase, como estamos haciendo acá, estuviéramos contando los caracteres de la palabra y almacenándolo en una variable, ¿sí? Numérica, ahí sí que necesitaríamos reiniciar la variable de esos aciertos. Pero en este caso, no. Bueno, habiéndonos dado cuenta que vamos a necesitar estas dos variables auxiliares, bueno, revisamos y vemos que no necesitamos otra variable más, vamos a proceder a recorrer la cadena. ¿Cómo la recorremos? Con el bucle for i. For i, vamos a ponerle está bien, le vamos a dejar for i. For i in. ¿Cómo vamos a recorrer la cadena? Ya sabemos, a través de los índices. ¿Sí? La función len lo que hace es calcular la cantidad de caracteres que tiene la cadena o una secuencia a nivel general, ¿sí? Recordemos que len funciona no solo para cadenas, sino para listas y matrices también. Y por ende, len de frase va a indicarme
la cantidad de caracteres que tenga la frase ingresada desde el teclado. Range, ¿qué hará? Range nos dará una lista con los valores que van desde 0 hasta la longitud de la frase menos 1, ¿verdad? Recordemos que la longitud de la frase va a ser un número entero. A saber, si ese número entero fuera igual a 5, por ejemplo, range de 5 me daría la lista 0, 1, 2, 3, 4, porque nunca tomo el último valor, ¿sí? Son 5 valores, pero empiezo a contar desde 0. Entonces, len de frase nos da la cantidad de caracteres de la frase, range del número que es esto, en definitiva, esto es un número entero, va a ser la lista con los índices, ¿sí? En los cuales están almacenados los caracteres de la frase. Entonces, bueno, recorro la cadena con el bucle for. Y ahora paso a ver si el carácter es letra o el carácter es espacio. Entonces, en este punto, fíjense la sutileza de que tenemos que ver si el carácter es espacio o si el carácter es letra. Como les dije en alguna oportunidad, programar en Python en muchos sentidos es como escribir en inglés, ¿no? Como que tiene su correlato directo al inglés y bueno, lógicamente también traducido al castellano, ¿no? Entonces, si tengo que ver si el carácter es letra, y bueno, lo que voy a tener que usar acá es una sentencia if, ¿no? Digo, es bastante lógico. Acá se ve incluso de manera gráfica y directa el uso del switch, ¿sí? Es decir, che, en este punto se hace una comparación y pueden pasar dos cosas, o va para allá o para allá abajo. Entonces vamos a plantear if frase en la posición i, ¿ok? Porque recuerden que i va a ser un número, ¿sí? Un número que se va a condecir con los índices de la variable frase, ¿ok? Entonces, al usar frase en la posición i, estaremos accediendo a los distintos caracteres. A saber, cuando i valga 0, estaré revisando frase en la posición 0, cuando i valga 1, frase en la posición 1, cuando i valga 2, frase en la posición 2, y así sucesivamente, y de esa manera revisaremos todos los caracteres de la frase. Entonces, si frase en la posición i es distinto a comilla, espacio, comilla, es distinto a un espacio en blanco, ¿qué voy a hacer? Voy a almacenar ese carácter en una cadena vacía. ¿Tenemos la cadena vacía declarada? Sí, se llama palabra. Entonces, si frase en i es distinto a un espacio en blanco, yo digo palabra más igual frase en la posición i. ¿Ok? Almacenaré ese carácter dentro de la cadena vacía. ¿Ok? Y acá ya está, ya terminó todo el programa. No. ¿Por qué? Porque acá ya revisé lo que hay que hacer en caso de que no encuentre un espacio en blanco. ¿Ok? De que encuentre una letra. Ahora, por supuesto que tengo que escribir qué pasa cuando encuentro un espacio en blanco. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir la segunda parte de este cuentito. Y la segunda parte de este cuentito puede plantearse con una sentencia else o bien con otra sentencia if para ver qué pasa cuando frase sea igual a un espacio en blanco. ¿Sí? ¿Por qué podemos usar else? Es una buena pregunta. Recuerden que else es recomendable utilizarlo solamente en aquellas situaciones en las cuales las posibilidades que tenemos son solamente dos, ¿sí? O si bien puede haber otra posibilidad, no nos interese, digamos, el resultado de esas otras posibilidades. Por ejemplo, imprima es positivo si el número es mayor a 0. ¿Ok? Entonces, está bien, el número puede ser menor o igual a 0, ¿verdad? Es decir, tenemos la posibilidad que el número también sea igual. Pero si es igual, de acuerdo a lo que dice mi enunciado, a mí no me interesa. ¿Está? Entonces, en ese tipo de casos nos conviene usar else. O bien, nos conviene usar else en el caso de que sean dos opciones.
o es distinto de espacio en blanco o es igual. Si no es distinto de espacio en blanco, de acuerdo a cómo estamos planteando nosotros el ejercicio con esta licencia, insisto, que nos damos del enunciado de decir, bueno, mira, para no complicarnos demasiado la vida en cosas que no nos dejan mucho desde el punto de vista algorítmico, la frase va a haber solamente letras o espacio. Punto final. ¿Ok? Entonces, desde esa licencia, partiendo desde esa licencia que nos tomamos, el carácter para nosotros va a ser un espacio en blanco o no. ¿Ok? Entonces, si el carácter no es distinto de espacio en blanco, inmediatamente asumimos que sí es espacio en blanco y por eso podemos usar else. Espero que se haya entendido esa explicación. Eh, Vamos a dejar else. ¿Ok? Y acá tenemos que ir a ver la partecita de abajo, ¿no? O sea, si es espacio en blanco, tenemos que comparar la len de la palabra con K. Entonces, ¿cómo vamos a comparar la len de la palabra con K? Y miren, fíjense, otro switch, ¿sí? Esto ya nos está indicando que tenemos que usar la sentencia condicional if, ¿verdad? Entonces, no solamente por el diagramita, ¿sí? Si tenemos que comparar la longitud de la palabra con K, ¿cuál es el comparador por excelencia que tenemos? ¿Cuál es la operación comparativa? Perdón, la estructura de control comparativa por excelencia que tenemos. Y esa estructura es la estructura if, o sea, no hay mucha vuelta. Entonces acá vamos a plantear if, len, palabra, igual a K. ¿Ok? ¿Este es K minúscula? Sí. ¿Qué pasa si es igual? Voy a sumar unos aciertos. ¿Sí? Es decir, encontré una palabra con 3 caracteres. Bueno, ¿acá termina el cuantito? No, no termina acá. Ya mencionamos recién que si la longitud de la palabra es distinto de K, no íbamos a escribir nada, ¿sí? Porque digo, ¿qué pondríamos acá? If len palabra distinto de K, entonces aciertos más igual cero. O sea, es una redundancia totalmente innecesaria porque si len de palabra es distinto de K, yo no tengo que sumar ningún acierto. Entonces, ¿qué hago? Pongo acierto más igual cero. No tiene sentido. Entonces, por eso, esta redundancia no la escribimos. ¿Ah? Pero, ¿qué sí sabemos? Lo que sí sabemos, y esto lo vamos a probar, ¿ok? Lo vamos a probar antes de escribirlo, que es necesario vaciar la cadena, ¿sí? Y fíjense esto, ¿no? Estamos hablando del ejemplo, vamos a recorrerlo nosotros manualmente. Hoy es feriado. Vamos a dejarlo así. Fíjense, la frase vale hoy es feriado. K vamos a decir que vale 3. ¿Ok? Palabra cadena vacía, acierto igual 0. Foreign range len frase, tenemos 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Len de frase, 14. Range de 14, la lista que tiene adentro, 0, 1, 2, y así de 1 en 1 hasta 13. El primer valor que toma ahí es 0. ¿Ok? Frase en la posición 0. ¿Es distinto de un espacio en blanco? Sí, una letra H. Entonces a la variable palabra le sumamos la letra H. Entonces la variable palabra que antes estaba vacía, ahora tiene la letra H. Este else, desde luego, que no se va a ejecutar porque el if nos dio true. O sea, la sentencia if nos dio true, por ende else no se ejecuta. Bueno, subimos a for y ahora vale 1, frase en la posición 1 es distinto de un espacio en blanco, la respuesta es que sí, entonces a la variable palabra se le agrega la O, la estructura del no se ejecuta, subimos a for y vale 2, frase en la posición 2 es distinto de un espacio en blanco, la verdad es que sí, entonces se agrega la letra Y a la palabra que estamos armando, la estructura del no se ejecuta y vale 3, frase en la posición 3 es distinto de un espacio en blanco, no.
frase en 3 no es distinto de un espacio en blanco. Entonces, como frase en 3 no es distinto de un espacio en blanco, se ejecuta inmediatamente else. Y acá pregunta, ¿longitud de palabra es igual acá? Sí. Entonces sumamos un acierto. Acierto a valer 1 ahora, ¿no? Y de acá, si lo dejamos así como está, ¿cómo va a seguir este programa ejecutándose? Bueno, y pasará a valer 4. Y acá consultará si frase en 4 es distinto de un espacio en blanco. Esto le dirá que sí, y agregará a la variable palabra el elemento frase en 4, o sea, la letra E. Lo mismo sucederá con la S. Y finalmente, cuando encuentre el espacio en blanco, esto dará false, se ejecutará else, comparará la longitud de palabra con K, y bueno, en este caso no sumará ningún acierto, porque, digamos, aunque lo estuviéramos haciendo bien, lo mismo no sumaríamos un acierto, ¿no? Porque la palabra no tiene 3 caracteres. Pero, digo, podría ser que la segunda palabra tenga 3 caracteres y como yo estoy uniendo todo hacia a lo bestia, no me la contaría como acierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que nos recomendó Luna. Vaciemos la palabra. ¿A dónde la vamos a vaciar y cuándo? Bueno, es un buen cuestionamiento. Nosotros vamos a vaciar la palabra, obviamente, una vez que se haya comparado. Porque si la vacío antes de compararla con K, estoy haciendo una pelotudez. Es como que, digamos, todo el esfuerzo que hice para ir aislando letra por letra dentro de la cadena, no tendría ningún sentido porque la borro antes de compararla con K. Entonces, si la borro antes de compararla con K, estaría comparando siempre una cadena vacía con K, nunca sumaría un acierto, sería una pelotudez. Entonces lo tengo que hacer después de que la comparé. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que vaciar la cadena acá, adentro de la estructura if? Bueno, la respuesta es que no. Si yo vaciara la cadena acá dentro de la estructura if, si yo dijera palabra igual esto dentro de la estructura if, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque vaciaría la palabra solamente en caso de que cuente un acierto. Es decir, poniendo la cadena vacía dentro de if, fíjense lo que sucedería. Una vez que yo compare, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos acá, en este espacio en blanco. ¿Sí? Una vez que yo compare la longitud de la cadena con K, esto me daría que es verdad y sumaría un acierto. ¿Correcto? Y luego vaciaría la palabra. Entonces, hasta ahí, todo bien. Agarro la E, agarro la S. Las pego en palabra. ¿Verdad? Encuentro el espacio en blanco. Acá adentro tengo E, S. Encuentro el espacio en blanco. Obviamente que esto no se ejecuta else. Me dice la longitud de palabra es igual acá, no. ¿Y qué pasó con vaciar la palabra? No se vació un carajo. Y seguí con la F, agregando la F, la E, la R, la I, etc. ¿Ok? Entonces poner vaciar la palabra dentro de la estructura if que compara si hay un acierto o no, claramente, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, es un error. Entonces, ¿dónde hay que colocarlo? ¿Fuera del else? No. Hay que colocarlo dentro del if, pero fuera del else. Es decir, una vez que yo comparé la longitud de la palabra con K, e independientemente de si sumo un acierto o no. ¿Ok? De ese modo, una vez que yo cargo la palabra es, y veo, ¿sí? Cargo la palabra else. Encuentro el espacio en blanco y se ejecuta el else. Si la longitud de la palabra es igual a K, bueno, la longitud de la palabra no es igual a K, porque el len de palabra es 2 y K vale 3. Entonces no va a sumar un acierto, pero, antes de pasar a hacer otra cosa, ¿sí? Se va a ejecutar esto. Y ahora esto no va a quedar así. Otto, Y tengo una de nuevo, duda. sí, decime. Eh, Capaz muy obvio, ya lo dijiste, pero me perdí un poco. Si el Sí, sí, programa está seguro. contando bien el número de aciertos, ¿por qué nos interesa tanto la palabra? Si con que vaya contando Eh, los aciertos
bien, ya después ponemos print de acierto y ya tenemos la respuesta del programa, a este programa. Bien. ¿Cómo estamos haciendo para contar los aciertos? Eso es lo que... Recorremos ¿Mm? y una vez que encontramos un espacio en blanco, ahí sumamos un acierto. No, mentira. Totalmente. Rec- No leíste el contador de palabras, ¿no? Lo leí, pero no Bien. lo, o sea, lo leí, pero no tampoco lo entendí así mucho. Bueno. Eh, a ver, nosotros no estamos contando los aciertos cada vez que encontramos un espacio en blanco. Todo lo contrario. Dijimos que encontrar un espacio en blanco no necesariamente iba a hacer seña de que hemos encontrado una palabra que cumple con la condición de tener 3 caracteres. Hicimos el ejemplo anteriormente, lo revisamos y lo demostramos. Lo que estamos haciendo es algo totalmente distinto a lo que vos estás imaginando. Lo que estamos haciendo es seguir este algoritmo que tenemos acá, en el cual partimos de recorrer la cadena y al tomar el carácter analizamos si se trata de una letra o si se trata de un espacio. Si se trata de una letra, lo almacenaremos en una cadena vacía y si se trata de un espacio, utilizaremos esa cadena en la cual almacenamos los caracteres para comparar con la longitud de K. Si al comparar con la longitud de K encontramos un acierto, recién sumamos ese valor. Si la longitud de la palabra que nosotros armamos nos da que es igual a K, recién sumaremos un acierto. Por supuesto que si no nos da, no vamos a sumarlo. ¿Cuál es el tema? Lo que estamos usando nosotros para poder contabilizar estos aciertos es la variable palabra en la cual estamos almacenando carácter por carácter las letras de la frase. Por ese motivo, si yo no vacío la palabra, lo que explicamos recién anteriormente, lo que estaría generando es, agregué la palabra hoy, ¿sí? Fui pegando dentro de la variable auxiliar palabra, letra por letra, los caracteres de hoy, se agregó, ¿sí? Encontré un espacio en blanco, comparo la longitud de hoy con la letra K, me da que es un acierto, lo sumo, pero si yo no vacío esa variable palabra, lo que va a pasar es que cuando vaya a tomar la siguiente posición, el bucle for, voy a agregar el elemento a la palabra hoy y voy a terminar teniendo algo así. Y esta cadena no va a ser justamente una palabra, sino que va a ser toda la frase sin la espacio en blanco. Por ende, digamos, no solamente que no estamos contando los aciertos cada vez que encontramos un espacio en blanco, sino que estamos haciendo una cosa totalmente distinta, ¿sí? Estamos siguiendo este algoritmo que planteamos acá y no tiene mucho que ver con eso que vos estabas pensando de repente, ¿no? Eh, Veamos si esto funciona, por supuesto, porque siempre que uno hace un programa tiene que ver si le anda, ¿no? Entonces acá tenemos que escribir print, hay módulo de palabras con módulo de caracteres. ¿Ok? Y acá pondremos módulo, paréntesis, aciertos, y la cantidad de caracteres sería acá. Entonces, veamos si esto funciona. Vamos a ejecutarlo, ingreso una frase, hoy es feriado por carnaval. Ingreso un número entero, 3, y esto nos dice, hay 2 palabras con 3 caracteres. Bueno, esto tiene bastante, pero bastante buena pinta, digo. Nos calcula cuántas palabras tienen 3 caracteres. Pero ¿eso quiere decir que el programa ya está terminado? Bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque supongamos que tuviéramos esta cadena y tuviéramos este número. Nos dice que hay solamente 2 palabras con 3 caracteres. Luna, ¿se te ocurre por qué motivo nos puede estar dando un error y contándonos solamente 2 palabras en vez de las 3? Teniendo en cuenta lo del ejemplo del contador de palabras. Em, porque hay 2 espacios, ¿o no? Estaba probando la computadora, No, por eso no estaba viendo. no, está bien. Te preguntaba esto porque es una cuestión que justamente lo tratan en ese punto. El motivo
por el cual no nos está contabilizando bien esto, vamos de nuevo. Fíjense, hoy es lunes feriado. Hoy es lunes, vamos a dejarlo directamente. Vamos a poner que el número entero K vale 3. Y nos dice que hay un solo acierto. Entonces acá sí le pega. Más aún, supongo que tenemos otra frase. Hoy hay helado. Y que le ponemos que el número entero K es 3. También nos cuenta que hay dos palabras con 3 caracteres. Pero fíjense que acá falla. Y nos dice que hay solo dos palabras con 3 caracteres. El motivo por el cual falla es bastante claro. Por ahí, en realidad no es bastante claro, digamos, tiene su vueltita roja, pero Es porque al último no encontró un espacio en blanco. claro, estamos revisando la última palabra y la última palabra no se puede comparar, ¿ok? A la No última hay que palabra no, hacer el -1 eso. no necesariamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense, para que ustedes vean que muchas veces los problemas que tienen los algoritmos se repiten en distintas circunstancias. En este caso, tenemos el problema de que no estamos viendo lo que pasa con la última palabra, ¿ok? Entonces, en este punto, lo mejor que podemos hacer es depurar el programa, ¿sí? Y revisarlo carácter por carácter y ver por qué motivo falla, ¿ok? No siempre te va a pasar que va a tener un loco que te va a decir, mira, el problema está acá, ¿ok? Entonces, cuando hagas el programa y el programa no te ande por algo, apreté el modo de depuración, miralo línea por línea y lo vas a encontrar el problema, ¿ok? En este caso, bueno, como vemos, el problema es el último carácter, la última palabra, y no llega a compararse porque se toma la letra S, ¿sí? No sé qué posición será, pero vamos a los bifes, se toma la letra S, se agrega, se toma la letra O, se agrega, se toma la letra L, se agrega, y una vez que se agregó la letra L, noten que for ya no tiene más valores que tomar, porque ya tomó la L y se terminó. Pero bueno, ¿qué pasó acá? Se tomó la letra L, se agregó y for terminó su ejecución. Y de acá salta acá. Pero ¿qué ventaja tenemos? En la variable palabra quedó almacenada la última palabra. Porque el for, al ejecutarse, me fue pegando la S, la O, la L. Llegó a la L, terminó, se terminó el for. Pero eso no quiere decir que en la variable palabra no haya quedado almacenada la última palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer esto, chicos. Fuera de los bucles for, vamos a comparar, fuera del bucle for, vamos a comparar la longitud de la variable palabra, ¿ok? Que al estar fuera del bucle for, ¿sí? La variable palabra va a almacenar justamente la última palabra que se cargó acá, ¿ok? Entonces, si es igual acá, va a sumar un acierto, y si no, bueno, pues no lo sumará. Entonces, fíjense cómo ahora el programa sí va a funcionar, ¿sí? Y va a funcionar en manera general. O sea, le pongan lo que le pongan, esto te va a solucionar el problema y te va a decir cuántas palabras tienen cada carácter. ¿Hay alguna otra solución para resolver este problema de que la última palabra no se compara? Bueno, en el ejemplo del libro nos decía, che, borremos uno para que no me sume de más o que no me cuente de más los espacios en blanco. Nosotros no vamos a tener problemas con el tema de los espacios en blanco pegados uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque al encontrar un espacio en blanco, lo que hace nuestro programa es comparar si la longitud de la palabra es igual acá, y si no es igual acá, vaciamos la palabra. Entonces no se nos van a agrupar muchos espacios en blanco. Miren, le doy el ejemplo. Hoy hay sol. 3. No dice que hay 3 palabras con 3 caracteres. ¿Por qué? Porque, fíjense, después del Y hay un espacio en blanco. ¿Y qué hicimos con ese espacio en blanco? ¿Lo agregamos a la variable palabra? No, comparamos la longitud de palabra para ver si es igual acá. ¿Y la longitud de palabra cuánto vale en esta posición?
después del espacio en blanco de hay. O sea, yo tengo hay, espacio en blanco. Ese espacio en blanco hace que se compare la longitud de hay, que me dé un acierto y que se vacíe la palabra. En el siguiente espacio en blanco, ¿cuánto va a haber palabra? Y palabra no va a tener nada adentro, ¿ok? Porque se vació después de comparar hay. Y con el siguiente espacio en blanco, palabra va a seguir estando vacía y así sucesivamente hasta que llegue un carácter que no sea espacio, que sea la S y se pegue. Entonces, nosotros no vamos a tener problemas con que haya muchos espacios entre las letras, porque nuestro programa está preparado para funcionar bien. Pero, ¿qué otra alternativa podemos tener? Bueno, otra alternativa para poder comparar justamente la última palabra sería decir, bueno, como yo sé que a las cadenas las puedo concatenar a través del operador suma, a la variable frase, una vez que se defina, le agrego un espacio en blanco. Entonces, fíjense, fíjense, ahora sí, sin necesidad de escribir la comparación if ahí abajo, ¿ok? Hoy hay sol, dijimos, le damos enter, número entero 3, y nos cuenta las tres palabras con tres caracteres. ¿Por qué? Porque al agregar un espacio en blanco al final, el último carácter que toma un espacio en blanco, entonces ingresa y compara acá el valor, ¿sí? Decime, Joaquín. Acá por alguna razón, agregando en la segunda parte, viste en la zona del else, Ujú. en su parte del if, si le sumas un 1 a la K, ya te cuenta los tres, por alguna Acá, razón. ¿Sí? No sé por qué, pero sumándole un 1 a esa K, sí, te cuenta los tres. te cuento los tres. Déjame que lo piense, che, porque Sí, funciona perfecto, acá lo estoy probando, todo. Qué raro. Quizás sí, porque el len comenzaba con el 1 o con el 0. no. El len te cuenta cuántos elementos hay. Si hay tres, si hay tres caracteres, len de eso va a ser tres. Si hay cinco, len de eso va a ser cinco. Qué ¿Ok? raro. Pero no debería funcionar esto, ¿eh? Vos me decís que así como está escrito acá, Sí, sí. así como lo tengo yo, o sea, si lo ejecuto me tendría que andar. O sea, sin el frase más igual espacio allá arriba. Eh, yo no tengo eso de arriba. No, el de arriba, el primero. Sin El esto. frase más igual, eso. Sin eso. Al menos a mí Sin esto de me acá funciona. abajo también. Sí, pero eso está comentado, así que no. Sí, puedo a ver. Vamos a ver. ¿Qué frase usaste vos para probarlo? Hoy hay sol y Hoy hay también en general pongo palabras al azar, o sea, letras al azar, pero que qué raro a mí me funciona. Es la magia de Python. ¿Te animás a compartir tu pantalla si vemos qué te está quedando a vos? Compartir pantalla no puedo, pero pongo la cámara. No, no Acá te está. da drama entonces. Te la hago corto, mira. Te la hago Ahí lo corto. paso una foto por un video por WhatsApp. Bueno, dale. Te la A hago mí no me corta. da. Sí, es que no va a dar tampoco. Porque fíjate que vos estás tomando como acierto cuando tenés una palabra que tiene un elemento más de K. Y vos justamente no tenés que comparar eso. Vos tenés que comparar palabras que tienen K caracteres, no K más 1. ¿Me explico? Entonces, eso da, desde el punto de vista del algoritmo, está mal. ¿Sí? Me llamó la atención que te funcionara. Mandanos la fotito en Eh, el ahí grupo estoy para que... mandando el video para que veas que funciona. Sí, totalmente. Pero desde el punto de vista algorítmico, eso no está bien. ¿Sí? Es como que te digan, che, anda, tráeme, no sé, un kilo de papa de la verdulería y vos compras un kilo de zapallito. ¿Por qué? Porque te pinto. ¿Me entendés? Sería algo así. En este caso, vos estás comparando si la longitud de la palabra es igual a no el número entero K que ingresó el usuario, sino a K más uno. Eso no nos llevaría a un,
buen puerto, ¿no? ¿Ah? Bueno, cuando llegue lo revisamos. Bueno, de todos modos, lo dicho, tenemos la forma de solucionar la última palabra haciendo la comparación con el if, si lo ponemos acá, o tenemos la opción también de sumar un espacio en blanco. Ya eso lo pueden hacer ustedes como más les parezca, ¿sí? Entonces, nuestro pequeño esquemita, ¿sí? Incluye también, va a quedar más feo de lo que debería, ahí está, ¿sí? Es decir, ya fuera del bucle for, comparar la palabra, ¿ok? Comparar la palabra con K para ver si la última da acierto. ¿Ok? Entonces, así finalmente, digamos, muy en grandes rasgos, ¿no? Estaría quedando nuestro programita. ¿Ok? Programa 167. A ver, che. Está a ver qué hice mal. Creo que Bueno, C0 está mal inicializada. Onda, es sin el espacio. exacto. Por eso te termina dando C0, fíjate que vos lo inicializás como comilla, espacio, comilla. Y C0 en realidad tiene que ser comilla, comilla. ¿Ok? Si Ah, usáramos comillas simples, no era ah, espacio comilla. claro, no sería espacio, comilla. Recién usamos el espacio cuando tenemos que comparar acá, ¿verdad? Si usar comillas simples, comilla, comilla sin nada dentro. Acá comparamos con el espacio en blanco para ver si es distinto y cuando hacemos la palabra después comilla, comilla. Entonces, fíjate vos, la curiosidad es la siguiente. Como C0 empieza teniendo un carácter, que es el primer espacio en blanco, cuando vos le agregás las letras de hoy hay, ¿sí? Uno, 2, 3, ¿cuántos caracteres en total tenés en C0? 4. El espacio en blanco inicial más las otras 3 que le pegaste. Por eso, cuando comparas con K más 1, siendo que K vale 3, te termina dando acierto porque estás comparando la longitud de C0, que sería 4, contra 3 más 1, 4. ¿Me explico? Entonces, por eso es que te da los aciertos cuando en realidad, bueno, sí te los tendría que dar, pero al mismo tiempo no por ese motivo. ¿Me explico? Entonces, hay que corregir. Acá tiene que ser comilla, comilla. Acá está No lo bien, quiere detectar. comilla, espacio, comilla. Y acá, de nuevo, tiene que hacer comilla, comilla. Y sacarle el más uno a eso. ¿Ok? Bueno. Eh, ¿Vamos con esto, chicos? A No ver, tanto. para serles A ver, sincero, para serles sincero, este ejercicio, eh, ay, bueno, no zapaté. Este ejercicio es muy interesante, y ya que nos permite hacer un tratamiento de una secuencia
de un modo muy completo, ¿no? Es decir, aislar los valores, almacenarlos en una cadena, compararlos, vaciarlos. Es medio como que incluye todo. Y es también, en cierto modo, el puntapié de los demás ejercicios que hay que resolver. Porque fíjense, el ejercicio 168 en enunciado es muy similar, pero no es igual. No es hacer lo mismo. ¿No? Dice, diseña un programa que lea una cadena y un número entero K y nos diga si alguna de sus palabras tiene una longitud de K caracteres. Bueno, fíjense la sutileza. Ahora no nos dice que indiquemos cuántas palabras tienen una longitud de K caracteres. Ahora nos dicen que digamos si es que alguna de sus palabras tiene una longitud de K caracteres. Entonces, en este punto, a ver, esta serie de ejercicios es bastante instructiva, justamente porque te enseña a pensar en cierto punto. Fíjense esto, el ejercicio anterior nos pidió que digamos cuántas palabras tienen una longitud de K caracteres, y lo hicimos, nos costó, pero lo hicimos. Ahora, en el siguiente nos dicen que digamos si es que alguna tiene una longitud de K caracteres. Entonces, en ese punto, ¿qué podemos hacer? Y bueno, una opción sería ponerse a plantear un algoritmo como lo hicimos nosotros hace un ratito y describir paso a paso las instrucciones que tenemos que escribir para que eso nos diga si hay al menos una palabra con K carácter. Otra alternativa, otra alternativa es usar lo que ya desarrollamos de manera inteligente. Es decir, yo tengo un programa que me dice cuántas palabras tienen K caracteres. ¿Correcto? El programa que tenemos acá. ¿Verdad? Nuestra variable de aciertos, entonces, almacena la cantidad de palabras que tienen K caracteres. Si yo quiero mostrar por pantalla, no cuántas palabras tienen K caracteres, sino escribir si hay alguna que tenga K caracteres. ¿Qué podría hacer? Es muy fácil. Si da verdadero, poner que sí, que hay uno que tiene Claro, igual que K. hago un if, y si acierto es mayor o igual a 1, okay, en vez de poner este print, hay tantas palabras con tantos caracteres, hago if aciertos mayor o igual 1, print, hay alguna palabra con módulo de caracteres. ¿Tá? Y acá aciertos. Y esto sería el ejercicio 168. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que imprima si hay alguna, y para que haya alguna, tiene que haber al menos un acierto. ¿Sí? No me importa si hay 8, si hay 4, si hay 14 o si hay solo 1. ¿Ok? Si es mayor o igual a 1 la cantidad de aciertos, yo voy a imprimir hay alguna palabra con tantos caracteres. Entonces, fíjense que este segundo problema puede llevarnos eh, a tener que repensar el ejercicio o a tener que plantear otro ejercicio, otra resolución, quiero decir, pero si usamos lo que ya hicimos de manera inteligente, podemos solucionar el problema y dejarlo en lo mismo que acabamos de hacer con una diferencia en los primeros. ¿Ok? Bueno, veamos el 169. Dice, diseña un programa que lea una cadena y un número entero K y nos diga si todas sus palabras tienen una longitud de K caracteres. Bueno, nos volvieron a cambiar el panorama. Sigue siendo parecido, pero distinto al mismo tiempo. Ahora, no nos alcanza solamente con los aciertos que nosotros podemos llegar a contar.
Ahora nos están pidiendo que indiquemos, además de los aciertos, perdón, nos están pidiendo que indiquemos no los aciertos, sino si todas las palabras de las cadenas generan un acierto. Entonces, claramente lo que venimos haciendo, digamos, desde el ejercicio 167 y el 168 es lo que revisamos con la estrategia de la bandera, ¿no? O sea, es evidente que lo que estamos haciendo es esto. Recuerden en la parte de los números primos, los recuadros cumple para uno, cumple para todos, o no vale para uno, no vale para ninguno, donde se manifiestan también otros casos de esta misma estrategia que ya lo hemos planteado y nos tomamos un tiempo de analizarlo. Acá la estamos usando, ¿no? Pero ahora, fíjense que nos dicen que debemos ver si todas las palabras tienen la longitud de cada carácter. Entonces, de nuevo, nos encontramos en una situación en la cual decimos, bueno, che, yo sé contar los aciertos. ¿Eso me puede servir de algo? Y bueno, puede ser. Yo sé contar los aciertos. ¿De qué me puede servir contar los aciertos? Y bueno, primero que nada, tengo que pensar en qué tiene que pasar para que todas las palabras tengan una longitud de cada carácter. Es decir, ¿yo puedo contar cuántas palabras tienen cada caracteres? Sí, lo puedo hacer, lo sé hacer y ya tengo el programa listo. Ahora, ¿qué se tiene que cumplir para que yo pueda decir todas las palabras tienen cada caracteres? Se tiene que cumplir que la cantidad de aciertos que yo calculé sea igual a la cantidad total de palabras. Una cuestión lógica, ¿no? Digo, si la cantidad total de aciertos que yo calculé es igual a la cantidad total de palabras, luego todas tienen cada caracteres. Si la cantidad de aciertos no es igual a la cantidad de palabras, luego todas las palabras no tienen cada caracteres. Esa sería una forma muy simple de resolver el ejercicio reciclando por segunda vez el caso que resolvimos inicialmente. ¿Sí? Son todas formas de aplicar la estrategia de la bandera para poder llegar al resultado. La otra forma, ¿cuál sería? Bueno, la otra forma sería, claro que hay un montón de formas, siempre hay un montón de formas para hacer un programa y depende de las ideas que tenga cada uno, pero otra forma de resolverlo sería aplicar esto de que si no cumple para uno, entonces ya no cumple para ninguno. ¿Ok? ¿Y esto en qué se basaría el ejercicio? En comparar de nuevo, palabra por palabra la cadena y a la que encuentre una palabra que no tenga acá caracteres, rompo el bucle a la mierda, no recorro más, no reviso más y digo, listo macho, no todas las palabras tienen acá caracteres. O si encuentro una palabra que tiene no sé, que no tiene K caracteres, declarar una variable que se llame true, por ejemplo, o que se llame false, para luego, una vez de haber recorrido todo, usar esa variable como disparador para que se ejecute un if y nos diga todas tienen K caracteres o bien no todas tienen K caracteres. Entonces, son todas formas de resolver el programa lo mismo. ¿Cuál es el tema? Bien. Yo tengo una duda. Sí, recién me ves un chat y digo, ¿qué onda? Decime, Luna. Sí, no entendí. En el 169, Sí. vos dijiste que había que, o sea, si daba igual la cantidad de palabras a la cantidad de aciertos, estaba. Pero Ujú. la cantidad de palabras, ¿cómo la sabemos? Ah, muy bien, muy bien. Ese es el entuerto que tiene este programa, este ejercicio 169. ¿Nosotros sabemos contar los caracteres? Sí, sí lo sabemos hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es saber contabilizar las palabras de una cadena. ¿Ok? Entonces, acá tenemos dos caminos. Y en esto yo quiero ser muy directo, no darles ningún rodeo. Hoy en día, la programación en gran
en un sentido muy amplio, consiste en revisar o agarrar un pedazo de programa que hizo otra persona y ver si te sirve para reciclarlo en tu programa. ¿Se entiende? Sobre todo lo que es la programación en Python, ya que es un código abierto y en sentido comunitario, en el sentido de que es como una comunidad, es muy grande. Uno googlea el problema que tiene, entra a los blogs, pide ayuda y siempre hay alguien que te va a dar una mano, o siempre hay alguien que hizo algo parecido y que vos podés usar para reciclar tu programa. Entonces, necesitamos contar las palabras de la cadena. Y acá tenemos un ejemplo que nos da el libro, donde nos termina brindando, creo que es este el último algoritmo, nos termina brindando un contador de palabras. ¿Qué podemos hacer? Control C, Control V, por supuesto, copiar y pegar. Por supuesto que quedándonos solamente con la parte donde se cuenta la cadena, ¿no? Es decir, este print cadena, no me acuerdo qué hace este ramo input. Ah, claro, es para ver si la cadena no es vacía. Bueno, esto se va, esto también se va, esto se va. Entonces me quedo solamente con la parte del enunciado que me calcula el contador de palabras, ¿sí? El print tampoco lo voy a poner. Y lo transcribo a Python, ¿sí? Onda acá. Lo transcribo a Python, onda acá. No sé si se va a poder. Se me va a descajetar todo el programa. Pero en definitiva, Sí, a pero lo que voy entiendo. es, claro, copio esto, lo pongo acá y yo ya sé que bueno, se llama palabras. Le podemos poner otro nombre, o sea, o cantidad de palabras, el nombre que nosotros querramos. Escribo el algoritmo de arriba, en cantidad de palabras me queda almacenada la cantidad de palabras, y finalmente acá abajo, en vez de hacer if acierto mayor o igual a 1, puedo hacer if acierto igual a cantidad guión bajo palabra o el nombre que le haya puesto. Si es igual, todo tiene que caracteres, si no, no. Esa sería una forma de hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, Sí, bueno. Ahora, como nosotros hemos creado un algoritmo que es bastante amplio, ¿sí? Y que la verdad es un buen algoritmo que creamos, no es cualquier cosa, es muy versátil y se puede adaptar para hacer varias cosas más. Eh, Nosotros podemos preguntarnos si con lo que ya hicimos es posible que contemos las palabras también. Bueno, la respuesta es que sí. Y no es de extrañarse que se pueda hacer con lo que nosotros ya planteamos, porque si se fijan, lo que estamos haciendo acá en todo momento es aislar los caracteres de la palabra. Perdón, es aislar los caracteres y formar una palabra. Palabra que se comparará cuando encontremos un espacio en blanco. Entonces, si cuando yo encuentro un espacio en blanco, sumo un acierto en caso de que la longitud de la palabra fuera igual a k, también puedo plantear if len de palabra distinto de cero, entonces, y si len de palabra es distinto de cero, cuenta palabras más igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, por los siguientes motivos. Si yo termino de formar una frase y encuentro un espacio en blanco, supongamos H o Y, espacio en blanco, me fijo si sumo un acierto, ¿verdad? En este caso sí se suma un acierto. Y ahora, yo podría sumar que conté una palabra directamente, ¿sí? Yo puedo decir cuenta palabra más igual 1, pero ¿qué pasa? Si me encuentro con muchos espacios en blanco seguidos, estaría sumando un acierto cada vez que encontré un espacio en blanco. Eso ya sabemos que no sería una solución, porque no estaría contando una palabra, sino que estaría contando espacios en blanco, ¿verdad? Ahora bien, si la longitud, si la longitud de la variable en la cual yo fui almacenando mis caracteres es distinto de cero, ¿qué va a querer decir eso? Que la variable palabra tiene algo adentro.
y no es una sucesión de espacios en blanco, ¿ok? Entonces, como la variable palabra tiene algo adentro, yo sumo una palabra contada. Luego vacío la palabra y continúo con lo que sigue. Para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recorrida. Tomo la H, tomo la O, tomo la Y, ¿sí? Las agrego toda la variable palabra, como ya sabemos que funciona nuestro programa. Encuentro un espacio en blanco. Vamos a suponer que hay dos espacios en blanco acá. Encuentro un espacio en blanco. Len de palabra igual acá, sí, sumo un acierto. Len de palabra distinto de cero, sí, cuento una palabra. Hasta ahí todo joya. Vacío la palabra. Palabra ahora está vacía. Voy a for. Siguiente carácter es otro espacio en blanco. Entonces, no se agrega un carácter a la palabra, porque es un espacio en blanco, y sí se ejecuta else. Cuando se ejecuta else, len de palabra es igual acá, no. Len de palabra es distinto de cero, no. ¿Por qué? Porque a palabra, la iteración anterior, la vacié. Y len de esto es cero. Entonces, len de palabra distinto de cero, no. Entonces no sumo ninguna palabra. ¿Ok? Y si tuviera otro espacio en blanco más después, pasaría exactamente lo mismo. Pasaría exactamente lo mismo y yo no estaría sumando palabras mal. Ahora fíjense que cuando agarre la letra H, ¿sí? Cuando agarre la letra H, la voy a pegar a la palabra, la A, la Y, ¿sí? Las pego dentro de la palabra y formo la palabra I. Se ejecuta el else cuando encuentro el espacio en blanco que le sigue a la Y. Si la longitud es igual acá, sumo un acierto. Si la longitud de la palabra es distinto de cero, cuento una palabra, vacío la palabra, y esto funciona. Pero nos encontramos con el mismo problema de recién, la última palabra. ¿Ok? A la última palabra la comparamos contra acá para ver si hay un acierto acá afuera. Por ende, también vamos a tener que comparar para ver si la última palabra no está vacía y contar la última palabra también y que esto no nos quede desfasado. Entonces, fíjense que tenemos siempre varias formas de resolver lo mismo. Este, ¿eh? Si acierto es igual a, esto se da cuenta. Esperen, me escribí como el orto. ¿Cuántas? ¿Qué hijo de puta? 2 veces mal la escribí. Cuenta palabras, cuenta palabras, cuenta palabras. Bueno, entonces, ahora, hoy hay sol, 3, y nos dice que todas las palabras tienen 3 caracteres. Ahora si ponemos hoy, espacio, 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 hay, espacio, espacio, sol, 3, todas las palabras tienen 3 caracteres. Los espacios en blanco no nos afectan porque pusimos nuestra condición de que la palabra tiene que tener algo adentro, ¿no? Y si no, pero me cago. Si no, espacio, espacio, hoy, hay, sol, 3, y nos dice que todas las palabras tienen 3 caracteres. Como que tuviéramos todas las palabras tienen K caracteres, le ponemos 4, claro, no nos imprime un carajo porque no todas las palabras tienen K caracteres, entonces acá podemos poner un else. Y esto hay que hacerlo solamente si nos lo pide el enunciado. Si el enunciado no lo pide, nosotros no lo hacemos, ¿eh? Pero por una cuestión de que quiero que lo vean ustedes, ponele ayer perdió River, eso es un número entero. Supongamos 6. Nos dice que no todas las palabras tienen K carácter. Entonces, en resumidas cuentas, chicos, es importante que nos ocupemos de interpretar el algoritmo, ¿sí? De interpretar el enunciado para luego poder plantear el algoritmo. Porque si no interpretamos el enunciado, estamos cagados.
Es como me decía Luna, che, escúchame, y todo muy lindo, pero ¿cómo vamos a hacer para contar las palabras? Y en ese punto, cuando nos damos cuenta de que hay algo que nos está faltando, y tenemos que pelear como gato panza arriba entre la leña, o sea, tenemos que buscar la manera, tenemos que ser creativos, tenemos que utilizar el libro. Por lo general, por lo general, en los exámenes se puede tener el libro de manera virtual en la computadora como lo estamos viendo nosotros. Entonces, cuando se enfrenten a algo que por ahí les haga ruido o que no tengan mucha idea, vayan al glosario en la parte final del libro, ¿sí? Ojo, miren, vayan al glosario y busquen el caso que están viendo. A lo mejor algún ejemplo plantea el libro que te pueda llegar a rescatar. Entonces, ponele que no leíste el ejemplo del contador de palabras y estás ante la necesidad de contar palabras y no sabes cómo carajo hacerlo. ¿Qué te recomiendo que hagas? Y agarra el libro y busca acá. Bueno, comparación, complejo, concatenación, conjunción, constante. Mira, contador de palabras, página 166. ¿Y qué va a hacer, mi loco? Y te va ahí a la página 166, vamos abajo. Te va a la página 166, vas a buscar el contador de palabras y vas a mirar el ejemplo, porque seguramente alguna pista de cómo hacerlo el libro te va a dar. Los profesores desde ese punto de vista eh, se basan mucho en este libro. O sea, es la bibliografía de la materia, ¿no? Digamos, ya serían más de culiados y dicen, no, chicos, vamos a trabajar con este libro y después te toman de otro lado, ¿verdad? Entonces, acá buscamos contador de palabras, Tuki, lo lees, te fijas y vas a encontrar una pista para resolverlo. Entonces, digo, las herramientas para poder trabajar con esto están, ¿sí? Y no solamente es que están por lo que planteamos nosotros, sino que tenemos cierto ayudín, ¿sí? Que es lo que nos puede dar el libro. Y ahora ya la cosa se simplifica mucho, ¿no? Porque el 170 nos dice, haz un programa que lee una cadena y un número entero K, y muestra el mensaje, hay palabras largas, si alguna de las palabras de la cadena es de longitud mayor o igual que K, y no hay palabras largas en caso contrario. Entonces, este ejercicio ya es un reciclaje del 168, ya es la misma, el mismo caso con una situación que intenta ser distinta, pero desde el punto de vista, la esencia del ejercicio es la misma que 168. ¿Qué nos va a cambiar? Y nos va a cambiar la forma de contar los aciertos. Porque ahora el acierto no va a ser cuando el número, cuando la cadena tenga longitud igual a K. Ahora el acierto va a ser cuando la cadena tenga longitud mayor o igual que K. ¿Está? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a contar aciertos, no cuando la palabra sea igual a K, sino cuando sea mayor o igual a K, y después vas a imprimir si la cantidad de aciertos es mayor o igual a 1, hay palabras largas, else, no hay palabras largas. O sea, es un reciclaje de 168, pero descarado. O sea, eh, no tengo otro adjetivo, es descarado, es el mismo ejercicio. ¿Ok? Y después el 171 es un reciclaje del 169.
Gente, ¿están por ahí? Sí, acá está. Sí, Otto. Bueno, jugaron los datos móviles. Es la tercera vez que se corta. Se cortó como eso de las 8 y 8, un poquito antes de las 8 y se cortó como eso de las 9 también. Pero bueno, nos dejó vivir Don Epec, por suerte. Herido, volvimos dentro de muertos. Bueno, entonces, estábamos analizando el 171, ¿sí? Y el 171 también es un reciclaje, ¿sí? Totalmente descarado del ejercicio 169. O sea, escribe un programa que lee una cadena y un número entero K y muestra el mensaje, todas son cortas si todas las palabras de la cadena son de longitud estrictamente menor que K y hay alguna palabra larga en caso contrario. Bueno, eh, ¿en qué nos cambia el ejercicio? Nos cambian que ahora los aciertos son cuando la longitud de la palabra es sí o sí menor que K, o sea, longitud de palabra menor a K, eso va a ser un acierto, y tenemos que decir si todas son de longitud estrictamente menor que K. Entonces, ¿qué hay que hacer? Contar como acierto las palabras cuya longitud sea menor a K, y también contar todas las palabras, ¿verdad? Si contamos todas las palabras, y Y todos los aciertos, de nuevo, es lo mismo. O sea, si todas las palabras, si la cantidad de aciertos igual a la cantidad de palabras, entonces todas las palabras son cortas. Else, hay alguna palabra larga. ¿Ok? Y acá el 172 escribe un programa que lee una cadena y un número entre K y muestra el mensaje. Todas las palabras son largas si todas las palabras de la cadena son de longitud mayor o igual a K y hay alguna palabra corta en caso contrario. Bueno, este caso 172 es lo que planteamos acá. Es lo mismo, chicos. O sea, es lo mismo que hacemos acá, solo que el acierto ahora es cuando la palabra tenga longitud mayor o igual a K, y en caso de que la cantidad de palabras que tengan longitud mayor o igual a K no sea igual a la cantidad total de palabras, vamos a poner el print, hay palabras cortas, ¿sí? Los demás ejercicios no se metan, o sea, es complicarse la vida al pedo, ¿sí? Es complicarse la vida al pedo. Eh, sí, les recomiendo que no dejen de hacer los ejercicios estos de acá. Les recomiendo que no los dejen de hacer, que se sienten en la silla y que los resuelvan, ¿sí? Traten de hacerlo con lo que hablamos en clase, traten de hacerlo si es que a ustedes se les ocurre otra manera en el momento y quieren hacerlo, intentarlo de esa otra manera, inténtenlo. Si no sale de la manera que ustedes se plantearon, pregunten, ¿sí? Pregunten para que yo les pueda decir, no, miren chicos, o sea, la solución está allá y ustedes están encarando para allá, ¿ok? Eh, no dejen de practicar esto porque, insisto, son muy instructivos los ejercicios y les van a enseñar a, a trabajar con las secuencias. El trabajo que se hace con listas es prácticamente análogo al que se hace con las cadenas, solamente que van a tener que trabajar seguramente con números. Y me refiero a que es análogo en el sentido de que las listas también son secuencias de una única dimensión, ¿sí? Cuando trabajemos con matrices vamos a ver que hay que darle una vueltita roja más. Pero el trabajo que se hace con las listas para recorrerlas, para contar aciertos, para hacer comparaciones como en este ejercicio es prácticamente lo mismo. Eh, Lamentablemente estoy bastante escaso de datos en el celular, ¿sí? Pero no quería dejar de explicarles estos ejercicios para que ustedes puedan trabajar a la tarde. El día de mañana vamos a ver listas y seguramente matrices también, porque como les digo, el trabajo con las listas es prácticamente lo mismo que con las cadenas. Así que tipo 10
¿sí? Vamos a estar arrancando, no dejen de sumarse, ¿sí? Lo que nos queda ahora es muy breve, la parte de funciones realmente es algo que no nos tiene que preocupar mucho porque, eh, digamos, es muy sencillo, ¿sí? Si manejamos todo lo otro, hacer una función es como guardar un algoritmo. Perdón, vieron que las variables almacenan datos. Bueno, las funciones almacenan algoritmos. Entonces, es prácticamente una especie de variable que nos va a almacenar un pedazo de programa para que lo podamos usar cuando nosotros lo necesitemos. Sé que ahora suena muy raro, pero cuando lo veamos van a ver que es algo fácil. Entonces, no dejen de venir mañana, que seguramente esa va a ser la última clase en la cual veamos algo teórico y de ahí ya practicar, practicar, practicar todos los finales que podamos, ¿sí? Y, bueno, cosa que se ve muy bien. Tengo entendido que esto me tiene que llegar por mail, la clase que se grabó, y cuando la tenga, la subo al grupete, ¿ok? Perfecto. Bueno, chiquillos, no dejen de practicar, ¿sí? Y lo que no salga, como digo siempre, no duden en preguntar, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Bueno, Gracias, no. no, nos Gracias. vemos, gracias a ustedes, chicos, que anden bien. Suerte esta mañana. Chao, nos vemos.